días, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a este segundo encuentro de lo que es Proceso de Manufactura 2. En la mañana de hoy vamos a ver una clase dedicada a lo que son procesos de deformación plástica. Sin embargo, dentro del aula virtual hay una guía teórica y por acá pues vamos a reforzar un poquito esa guía y simplificar un poco lo que está allí en la guía de manera, digamos, un poquito más práctica. Y vamos a indicar aquí, y vamos a escribir aquí como título, con esto, lo que son, vamos a hacer con el azul, lo que son procesos de deformación plástica. Vamos a comenzar con lo que son procesos, ¿sí se ve allí? Así, procesos de deformación plástica. Los procesos de deformación, ¿qué? Plástica. Entonces, en estos procesos de deformación plástica, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con tres procesos. Con el primer proceso, o con el número 1, que se llama laminación. Laminación. Y vamos a ver qué define lo que es la laminación. Se hace pasar el material por dos rodillos. Entonces, se hace pasar el material por dos rodillos. Por dos rodillos. Por dos rodillos. Ya les explico una cosita aquí. Por dos rodillos. ¿En qué sentido? Pongan atención. Ya lo voy a colocar por aquí. A ver si por aquí está el de laminación. Es decir, algo como así. Vamos a colocarlo aquí. Yo tengo un rodillo y por aquí tengo otro rodillo. ¿Y qué es lo que hace? Que yo voy a hacer pasar el material por acá, ¿verdad? Y este se va a meter por aquí. Y de pronto cuando salga por aquí, sale un poquito más ¿qué? Más finito. Eso se llama un proceso ¿de qué? De laminación. Este sería, entonces en tal sentido, un rodillo, ¿verdad? Un rodillo. Y este sería otro rodillo. Y aquí sale la ¿qué? La lámina. Y eso se llama laminación. Vamos a tener otro proceso que vamos a ver acá, en lo que son procesos de formación plástica, lo que es la extrusión. Lo que es la extrusión. La extrusión, ¿verdad? Vamos a ver en qué consiste. Y dice, se hace pasar el material por una boquilla que tenga una geometría determinada. Se hace pasar el material, se hace pasar el material, ¿sí? Se pasa el material por una boquilla, por una boquilla, por una boquilla que tenga una geometría determinada, que tenga una geometría determinada. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando yo realizo una extrusión? Cuando yo realizo una extrusión, que yo tengo un ejemplo, una boquilla aquí, vamos a hacerla así, vamos a hacerla más o menos como está aquí en el dibujo, y por aquí tengo la boquilla, por aquí tengo el otro pedazo, pues. Y entonces, vamos a hacer un poquito más simétrica. Y entonces acá, yo voy a introducir un material inicialmente, un material,
que tiene una figura inicial, perdón, un material cualquiera, lo llamo B sub 0, B rayita 0, y lo que hago es empujarlo, ¿sí? Y lo hago pasar por esta boquilla. Cuando yo lo haga pasar por esta boquilla, pues estoy haciendo un proceso de ¿qué? De destrucción. Un ejemplo, si esta boquilla tiene una forma de estrella, entonces por ahí saldrá una figura, cuando destruya el material, va a salir una figura en forma de estrella. ¿Ok? Entonces cuando yo lo haga pasar por acá, él va a pasar y va a salir con la forma que tenga la boquilla. ¿Ok? Eso es como cuando hacen las tortas, ¿no? Que meten el material y aquí hay una manga, entonces cuando si tiene una forma de estrella o tiene un círculo, ella sale redonda o sale estrellada, etc. Y vamos a tener, ¿no? Como tercer punto que vamos a estudiar, vamos a hacerlo de este lado. Sí, yo creo que aquí hay espacio, ¿no? Lo que se llama el, lo que es la forja. Vamos a ver la forja como tercer proceso. Ahorita lo vamos a analizar cada uno por separado. La forja, ¿sí? Y dice lo siguiente. Se da forma al material a través de golpes. Se da forma al material a través de golpes, ¿verdad? Se da forma al material a través de golpes. Se puede tener una forja de esta configuración a través de una matriz. Se puede tener, ojo, se puede tener eh, una forja de esta configuración, una forja de esta configuración a través de una matriz, a través de una matriz, me explico, ¿no? Generalmente en el proceso industrial yo tengo una figura ya, o tengo por decir, tengo un material y tengo dos matrices donde de un solo martilleo, cuando baja y suba, me da la forma de ¿qué? De la matriz. Ejemplo, yo puedo tener aquí lo siguiente, puedo tener, de pronto, vamos a hacerla como está aquí, una forma determinada, aquí, ¿no? Y aquí tengo la otra matriz, con esta forma determinada, vamos a hacer un poquito más abajo. La forma determinada acá, aquí. Y entonces aquí tengo esta matriz. Esta matriz está compuesta por esta y está compuesta por esta. La matriz. Aquí también es matriz. Matriz. La matriz. Y entonces, como podemos observar, aquí yo le aplico un golpe seco, ¿sí? Y aquí también, pueden ser las dos que estén así. Aquí entra el material y le aplico aquí otro golpe, le aplico la fuerza, pero de manera continua y de un solo golpe. Y aquí adentro tengo que el material que voy a forjar. O sea, vamos a suponer que aquí meto el material. ¿Ves su qué? Cero. Entonces, claro, cuando yo baje, ya que aquí se... Entonces, cuando yo baje esta matriz,
pues, ¿qué me va a generar en el material? ¿O qué voy a tener yo de salida aquí? Esta figura, cuando yo saque el material, va a tener esta figura. Esta va a ser la forma que yo voy a obtener a través de un proceso de forja. ¿Sí? Entonces se da por golpe, la forja se da por golpe. Algunos herreros eh, antiguos agarraban con un martillo y comenzaban a darle generalmente a un metal golpes. ¿Para qué? Para dar una forma determinada. Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora, eh, más que todo, en este caso, vamos a comenzar o vamos a tocar lo que son las características del proceso. Vamos a hablar o vamos a comenzar de la última. Vamos a hablar de la forja primero, luego de la extrusión y finalmente del laminado. Ese es el orden que yo tengo aquí más o menos. Entonces vamos a hablar de cómo se da el proceso de forja. Vamos a comenzar de atrás para adelante. Vamos a hablar primero del proceso de forja, luego de extrusión y por último el laminado. Voy a borrar yo aquí. Entonces vamos a arrancar. Voy a escribir como título, repito, vamos a hablar entonces del proceso de forja primero. Del proceso de forja. Entonces, vamos a tener como característica número 1 lo siguiente. Se puede formar en frío y en caliente. Se van a copiar aquí las características. Se puede, número 1, se puede deformar en frío y en caliente. Y en caliente. Entre paréntesis. Por lo general, por lo general, se trabaja, se trabaja en caliente. ¿Sí? Excepto, excepto en los materiales, en los materiales, en los materiales preciosos como el oro y la plata, y la plata, coma, y los aceros de bajo carbono, de bajo carbono. Los aluminios, fíjate que el aluminio es un excelente para trabajar lo que son procesos de forja. Los aluminios también, dice aquí, también se deben de forzar, también se deben, perdón, se deben de forjar, de forjar muy bien en frío. Ese sería un proceso. Número dos, número dos. Se debe tener cuidado con las aleaciones de cobre y fósforo. Se debe tener cuidado
Se debe tener cuidado con las aleaciones de cobre, de Cu y fósforo. O sea, cobre que es Cu entre paréntesis, y fósforo, y fósforo, y plomo, y plomo. ¿Cuándo se trabajan en caliente? Cuando se trabajan, se trabajan en caliente, porque producen fragilidad. Cuando se trabajan en caliente, porque producen fragilidad. O sea que no es muy recomendable trabajar la forja de lo que son las aleaciones de cobre, fósforo, de plomo, cuando se trabajan en caliente, porque producen la fragilidad del material. Como número 3, vamos a tener en este mismo orden de ideas, número 3, lo que son las aleaciones de bajo carbono y medio carbono se trabajan en caliente. Entonces las aleaciones de bajo carbono, de bajo carbono y medio carbono y medio carbono se trabajan en caliente. Y número 4, se debe tener, se debe tener cuidado, se debe tener cuidado con los eutéuticos, con los eutéuticos, con las aleaciones eutéuticas. ¿Cómo que se escribe? Perdón. Eutéuticas. Así es que se escribe. Esto lo vieron en Ciencias de los Materiales. Número 5. Bueno, ¿por qué se debe tener cuidado con las aleaciones eutéuticas? Porque se producen grietas. Se producen, producen grietas. Porque se producen grietas, ¿ok? La número 6, perdón, la número 5, corrijo, aquí en este orden de ideas, dice las aleaciones de titanio, oído, se trabajan bien en caliente y por encima de los 800 grados. Se trabajan bien en caliente, bien en caliente y por encima de los 800 grados Celsius. ¿Sí? Y finalmente, voy a borrar aquí, como número 6, voy a borrar aquí el proceso de forma. Estamos hablando todo de la forma, en su proceso ahora. Vamos a hablar ahora de la número 6. Número 6, que dice lo siguiente, oídos.
Las aleaciones de níquel se dejan de formar bien y se trabajan en caliente. Ahora dice que las aleaciones de níquel, las aleaciones de níquel, níquel, oído, de níquel, ya va, de níquel, níquel, se dejan de formar bien, se dejan de formar bien, bien, pero, pero, se recomienda trabajarlas en caliente, ¿ok? En caliente. Ya que a baja temperatura la transmisión frágil dulce se llama aleaciones congruentes. Bueno, vamos a ver entonces las características del proceso de forjado. Fíjate que ahorita vemos el proceso de forjado y estudiamos ahí los materiales y las aleaciones que permiten en caliente o en frío su mejor forjamiento, porque no todas las aleaciones, por lo menos en el caso del plomo, no es muy recomendable trabajarlas en caliente. De hecho, los bornes cuando se está trabajando en forja, un ejemplo, eh, los bornes de un carro que son de plomo, ¿sí? Generalmente, si los van a forjar, lo deben de hacer en frío, no lo deben forjar en caliente. Vamos a ver entonces las características del proceso de forja. Características del proceso de forja. ¿Cuáles son las características del proceso de forja? No. Como característica número uno, se debe eliminar el material sobrante que se llama rebaba. Se debe eliminar, se debe eliminar el material sobrante que se llama rebaba. Rebaba. Me explico, ¿no? Si yo, un ejemplo, forjé un material y supongamos que la figura era esta. ¿Cuál era la figura? No, no. Vamos a hacerla mejor. Vamos a hacerla para que quede mejor. Yo forjo un material y supongamos que la figura era esta. Un ejemplo. Era esta. ¿Sí? Este es mi material forjado. Todo el que está en verde. Entonces, cuando lo forjé, y cuando lo forjé, me queda por aquí un material de exceso. Y esta vendría siendo, esto que estoy señalando en azul, que es el material de qué? De exceso, vendría siendo la qué? La rebaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Luego que se forja, se debe eliminar el material de exceso para dejar finalmente, digamos, la herramienta que yo quiero tener allí, ¿no? La forma que yo quiero tener de ese material forjado. Entonces, luego esto se elimina a través de un proceso de corte o de limado. Número dos, ¿no? Vamos a hacer la número dos. Esta es la número uno. Y esta es la número dos. Vamos a hacer. Se puede dejar terminado en uno o más golpes de prensa en 5 o 6
segundos es rápido en otros procesos. Es decir, se puede dejar terminado en uno o más golpes. Se puede dejar terminado en uno o más golpes. Es decir, porque hay veces requiere varios, aquí dice que en uno o más golpes de prensa, ¿no? De prensa, de prensa. Es decir, me explico. Yo quiero armar un cubo, ¿sí? Un ejemplo, y yo tengo, por decir, aquí tengo una prensa, ¿no? Y aquí tengo la parte donde voy a colocar, pero de pronto el material que yo meta aquí sea esférico. Entonces aquí está mi prensa, ¿sí? Mi prensa, y yo comienzo en el primer golpe, cuando le aplique aquí la fuerza, ¿verdad? Y comienzo a darle forma. Entonces, en un estado inicial, está aquí la prensa, pero cuando entonces yo le aplique el primer golpe, vamos a colocar parte A, sí, parte A, pero una parte que B, voy a colocar este parte A aquí, pero en una parte B, cuando yo ya le aplique la fuerza acá, sobre el material, ya está un poquito más gruesa, sobre el material, entonces yo me voy a fijar de que de pronto ya me van a quedar, me va a quedar algo como así, o sea, se va a comenzar a aplanar en la parte de arriba, pero los laterales todavía no, ¿verdad? Yo lo voy a ver así. Entonces, es necesario voltear la pieza, sacar la pieza generalmente, si es una aleación de acero se hace en caliente, entonces en un estado C, yo tomaría, ¿verdad? Tendría que voltear la pieza ahora, ¿verdad? Tengo la misma prensa aquí, le aplico la misma fuerza hacia abajo, y aquí me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que cuando le aplique la prensa, la fuerza aquí, ¿sí? Entonces, esta figura tendría yo que voltearla, o sea, dejarla así ahora, colocarla dentro de la prensa de la siguiente forma. Ah, perdón, ya pasé aquí. Colocarla dentro de la prensa de la siguiente forma, ¿sí? Entonces, cuando la coloque, la voy a colocar así. Ya me irá a quedar esta parte que ya está plana, que son los laterales. Vamos a ver si la puedo hacer un poco mejor aquí, no sé por qué me queda así ya. Esta parte que ya está plana, aquí, aquí así, ya les voy a mostrar. Va a quedar ovalada aquí, por el lateral. Ay, ingeniero. Por los laterales. Y aquí plana. ¿Sí lo ven? Ah, pero ya va, un segundito, le dibujé mal. Va a quedar la parte ovalada, perdón, hacia arriba, así, más o menos así. Ajá, ahora sí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque en el otro golpeteo que yo le dé, llevamos un golpe, dos golpes, tres golpes. Entonces yo voy a bajar la prensa aquí, le aplico la misma fuerza F, esta fuerza F, fuerza F, fuerza F, y aquí también le voy a aplicar la fuerza ¿qué? La fuerza F. Entonces cuando ya la tenga acá, yo voy a mirar o voy a visualizar que voy a tener el cubo.
prácticamente ya en el otro golpe, porque ya aplané la otra parte. Entonces, por eso es que dice que yo le puedo dar en uno o varios golpes de una prensa. ¿Ok? Generalmente, si estamos hablando de una aleación de acero, se hace en caliente. Copien esa parte allí para continuar con las características de la forja. ¿Puedo borrar esta parte aquí? Voy a borrar esta parte aquí. Entonces vamos a comenzar ahora. Voy a decir la tercera característica que tiene la forja. Digamos dos. La primera, se debe eliminar el material de rebaba, o sea, la característica del proceso. La segunda, se puede dar forma en una prensa a través de uno o más golpes o los golpes necesarios. Y hay que tener en cuenta lo que vimos en el proceso de forja, que algunos materiales se dejan trabajar en caliente y otros en frío. Ahora vamos a ver entonces la tercera característica que tenemos acá, como número 3. Vamos a ver entonces, se debe realizar posteriormente el proceso de mecanizado. Se debe realizar posteriormente el proceso al proceso mecanizado, no es un proceso terminal. Entonces vamos a traducir esta aquí. Se debe realizar un proceso de mecanizado. Número 4. Número 4. Se debe hacer un acabado final. Se debe hacer un acabado final. Un ejemplo, un cromado. Un ejemplo. Un cromado. Número 5. Número 5. Número 5. Fíjate que en los procesos de forja, si yo quiero tener dureza en la superficie, porque de pronto una herramienta que yo requiera para rayar otras, digamos, o digamos hasta forjar otro material, entonces se le va a aplicar tratamientos térmicos si se requiere, si se requiere, requiere dureza en la superficie, se debe aplicar un tratamiento térmico. Térmico. Número 6. Generalmente la forja, se aplica, generalmente, la forja se aplica para realizar, para fabricar piezas de mediano y pequeño tamaño, de mediano y pequeño tamaño, ¿ok? Como número, los 3, 3, 4, 5 y 6, como número 7, tenemos
que el proceso también se puede realizar para piezas que no requieran, ojo, que no requieran endurecimiento y tenacidad, no requieran endurecimiento y tenacidad. Esta, fíjate que va en congruencia las 5, perdón, las 7 con las 5 van en congruencia porque, repito, para la forja no es necesario, yo puedo fabricar una pieza que no requiera endurecimiento y tenacidad, pero es importante aclarar que si yo quiero tener dureza en la superficie o tenacidad en ese material, pues debo aplicarle un tratamiento térmico. Está el revenido, el enfriado en aceite, etcétera. Esto con la finalidad de que el material adquiera esa propiedad. Vamos como número 8 y finalmente, número 8, era por acá. En la pieza a fabricar por forja se logra más dureza porque de hecho, en la forja, para resumir en la 8, se logra mayor dureza, porque mayor dureza, debido a la deformación plástica, a la deformación plástica. Listo. Ahora vamos a ver, estamos hablando todo el proceso de forja. Vamos a ver entonces lo que es las desventajas de la forja. Voy a copiarla por aquí. Desventajas, como título, desventajas de la forja. La desventaja de la forja. Entonces, en las desventajas de las forjas, nosotros vamos a tener lo siguiente. La número 1, o la desventaja principal, las herramientas son muy costosas y hay veces difíciles de fabricar. Y hay veces difíciles de fabricar, de fabricar. Entonces, este costo se puede, el costo inicial, hay una fórmula que dice que el costo inicial de inversión va a ser igual a lo que es costo total, entre el número de piezas, entre el número de piezas, ¿ok? Vamos a ver ahora, entonces fíjate que una de las desventajas, parece que es una general, ¿no? Que bueno, en realidad las piezas
Las herramientas son muy costosas y hay veces difíciles de fabricar, ¿no? Porque necesitamos, digamos, un galpón que tenga unas super máquinas y esas super máquinas pues requieren de una inversión de capital muy elevada. Ahora muy bien, vamos a continuar. Voy a borrar acá, no sé si ya todos lo copiaron. Voy a borrar toda esta parte para continuar aquí. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de forja. Ahora todo esto aquí. Entonces vamos a jugar, vamos a hacer lo que son los tipos de forja. Tipos de forja. Tipos, tipos de forja. Vamos a resumirlo un poquito aquí. El primer tipo de forja que nosotros vamos a tener es forja abierta. Vamos a ver número uno. Forja abierta. Forja abierta. ¿Logra leer ahí? Forja abierta. No lo hacemos en azul, ¿no? Forja abierta. ¿Sí? Dice, no hay restricciones al flujo del material. No hay restricciones. No hay restricciones. No hay restricciones al flujo del material. Al flujo del material. Coma. Las herramientas son planas y sencillas. Las herramientas son planas y sencillas. ¿Sí? Dice la deformación acá no es completamente homogénea. La deformación acá, la deformación acá, coma, no es completamente homogénea. No es completamente homogénea. Dice, no se produce una dimensión controlada y se utiliza para aproximar geometrías. O sea, no se produce una dimensión controlada. No se produce una dimensión controlada. ¿Ok? Generalmente, un ejemplo, en esta vamos a tener, un ejemplo, una prensa. Es como que yo hiciera una arepa, ¿no? Entonces yo coloqué aquí en una prensa y coloque, ejemplo, el material aquí, de sub cero, y cuando yo lo saque, pues el material se va a expandir para los lados y me va a generar como un efecto tortilla, ¿no? Entonces esa deformación pues no es controlada, no es homogénea, ¿sí? Y generalmente las herramientas son planas y sencillas, ¿no? Como digo, hacer una arepa, ¿sí? Que yo agarre, tengo una superficie plana, coloco la bolita ahí y la aplasto, ¿ok? Básicamente para que ustedes me entiendan. Vamos con el número 2. Vamos a conocer el azul porque creo que el rojo no se ve muy bien. Número 2 va a ser forja cerrada. Forja cerrada. Forja cerrada. Y vamos a ver qué ocurre en la forja cerrada. En la forja cerrada se utiliza para producir generalmente
geometrías específicas. Se utiliza, ¿verdad? Se utiliza generalmente para producir geometrías específicas. Específicas. Se pueden realizar geometrías complejas. El volumen inicial debe ser exactamente igual al volumen final. ¿Sí? Geometrías específicas. Entonces, fíjate que también dice realizar geometrías complejas y también realizar geometrías complejas. Geometrías complejas. Complejas. Pero también acota el volumen final y el volumen final debe de ser igual al volumen inicial. Generalmente, esta yo se la he explicado a ustedes que yo tengo generalmente una matriz que tiene una forma, un ejemplo, determinada, aquí, que está pegada, por supuesto, a una prensa aquí arriba, en esa matriz, parte de arriba, y aquí abajo tiene la otra forma. La otra parte de la matriz tiene la forma, sumamos que tiene esta forma, y también pues, por la parte de abajo generalmente está la otra parte donde se le aplica a la prensa la fuerza. Aquí se le aplica la fuerza F y aquí también. Y aquí en el medio se mete ese material, P sub 0, pero ese material de la pieza o el volumen de la pieza, B sub 0, que es el volumen de la pieza, debe de ser igual al volumen que final. Es decir, ese volumen que cuando se le aplique la forja se debe conservar, porque es para hacer ¿qué? Figuras específicas. No es con la primera en abierta que se pierde parte del material o no se precisan geometrías homogéneas o dimensiones controladas. No, es prácticamente hacer una réplica, dije ahorita. Vamos entonces ahora a ver forja por impresión. Voy a borrar aquí. Vamos a ver forja por impresión. Vamos a ver forja por impresión. Ya vamos para allá. Vamos a ver entonces forja por impresión. Tercero, viene siendo forja por impresión. Forja por impresión. En la forja por impresión vamos a tener, garantiza, este proceso garantiza que se llena la forma del estampado y el material sobrante se mecaniza para que salga como rebaba a un depósito y debe de tener un espesor muy pequeño y se elimina la rebaba con un troquel de corte. Entonces, fíjense una cosa interesante acá que garantiza llenar la forma del estampado y el material sobrante se mecanizan para que salga la rebaba. Entonces, aquí se garantiza, se garantiza la, que llena la forma, que llena
la forma del estampado del la forma de la estampa, perdón, de la estampa y el material sobrante, y el material sobrante se mecaniza. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Fíjense. Yo voy a tener un ejemplo. Ah, bueno, dice que también se puede, y este material también se puede eliminar, a través de un troquel, a través, perdón, a través de un troquel. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Para ver un poquito pintorescamente, y cuáles son para el proceso de impresión, ¿por qué se le tiene que dejar esa rebaba? Yo tengo más o menos aquí la matriz así. Vamos a verla. Tengo la matriz así. Y tengo un espacio para la rebaba. Aquí, aquí viene la figura, y aquí viene la rebaba. Y aquí cierro. Entonces, si ustedes se ponen a ver, este es mi troquel superior, y aquí está mi troquel inferior. El troquel inferior, igualmente, debo el espacio para la rebaba. Vamos a tener esto por acá, y aquí. Aquí yo tengo aquí así. Entonces, mi troquel inferior, yo debo dejar el espacio para la rebaba. Ya lo voy a señalar. Fíjate que aquí es donde va a ir el material que yo voy a realizar la impresión. Y esto que yo voy a señalar aquí, ya va, este me quedó un poquito corrido para allá. Este tiene que coincidir aquí, ¿no? Estar aquí esta misma. Ahora sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Oído, cuando yo lo estampe, justo en esto, aquí va a estar la rebaba. Y aquí va a estar la ¿qué? La rebaba también. Rebaba. ¿Para qué se dejan estos orificios dentro de la matriz? Para que el material de rebaba se dispersa por aquí y no me afecte la geometría del material. ¿Veo? Entonces, con esto se garantiza que el material sobrante no me dañe las dimensiones específicas de la impresión, y que posteriormente, cuando se genere la figura, un ejemplo, me quedo a mí la figura. ¿Qué figura es? Es esta, en la salida, ¿no? Es esto más o menos. Ya. Me queda la figura así, 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 una punta aquí, y esto aquí arriba, ¿no? Más o menos así, algo como así, ¿sí? Algo como así me quedó. Entonces, esta figura, ¿qué pasa? Que aquí va a salir así, pero aquí va a salir con una laminita muy pegadita aquí, y aquí va a salir ¿la qué? Con la rebabita. Entonces, de este lado también va a tener la otra, la otra rebabita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo le aplique mecanizado, fíjate que esa rebaba no va a ser como los otros que se distribuía sobre la figura, sino que aquí yo voy a hacer a través de un mecanizado, más nada voy a quitar esta rebaba y esta rebaba. Repito, no va a ser el contorno completo de la impresión, que también se puede hacer, ¿por qué? Por mecanizado, si lo hago por corte, o por quién, o por a través de un troquel que le quite, son como dos cuchillas, y le quite
la parte de arriba, ¿ok? La parte de los laterales, que es donde están, ¿qué? La rebaba. Rebaba aquí también. Y entonces aquí voy a tener mi figura, finalmente, que la que quiero tener es esta. Entonces le quito la rebaba. ¿Para qué hace la rebaba? Para que la impresión salga exacta. Vamos a ver ahora, vamos a ver forja por recalentado. Voy a borrar este lado, el pizarrón. Vamos a ver como número 4, forja, perdón, por recalentado. Entre los tipos de forja, ¿no? Todavía estamos con los tipos de forja. Vamos a ver forja por recalentado. Número 4, forja por recalentado. Ujú. Vamos a ver, a definir qué forja por recalentado. No todo el volumen inicial se transforma. Por ejemplo, no todo el volumen inicial, esta no todo el volumen inicial, todo el volumen inicial se transforma. Ejemplo, por ejemplo, voy a hacer el siguiente ejemplo. Ejemplo, 2 puntos. Yo voy a tener aquí un tensor en el medio, una pieza acá y acá los laterales. Y aquí de este lado vamos a tener esta. Pero vamos a hacerla con este sentido. Y aquí tenemos. Realmente, ¿qué es lo que hace esto? Que dice, no todo el volumen inicial se transforma. Por ejemplo, si yo estoy aplicando aquí un tensor, y yo quiero deformar, es el material que está aquí, ¿sí? Entonces esto es un tensor. Entonces, ¿qué pasa? Que el volumen de pronto que está en las esquinas se va a tender a transformar es el volumen que está en esta zona, más que todo. En esta no. Entonces, por eso, no todo el volumen, sí, porque yo los tengo aquí, tengo esta zona fija y yo donde le estoy aplicando el tensor. Es un tensor es esto, ¿no? Que hace esto y lo comienza a jalar. Entonces, aquí donde va a tender el giro y generalmente se ha de formar es aquí, más no aquí, no en sus extremos. Entonces, por eso es que dice que no todo el volumen se transforma. Vamos a ver unas ecuaciones por acá que se utilizan en el proceso de forja, pero creo que por el motivo del tiempo, bueno, vamos a ver si la podemos ver. ¿Cómo puedo borrar aquí? Ah, no, pero no, voy a hacerla aquí. Proceso, perdón, presión de forja. ¿Cómo se calcula la presión de forja? Presión, presión de forja. Presión de forja. ¿Cómo se va a calcular la presión de forja? De la siguiente manera.
Fuerza de la forja, la presión de forja, vamos a colocar en negro, la presión de forja va a ser fuerza de la forja entre el área subí, entre el área inicial. Esta también se puede calcular como la deformación, por el esfuerzo, por el factor el factor de seguridad por Q, que vendría siendo factor, en este caso Q, se define como factor de corrección, corrección. Bueno, muchachos, creo que por el factor de tiempo, vamos a ver si continuamos en otra clase. Yo voy a tratar de montar otra clase, si se puede, o montar el material que van a revisar para lograr hacer los ejercicios, porque el tiempo pues ya se nos agotó y pues falta todavía ver lo que es el proceso de laminado y lo que es el proceso de extrusión. Apenas hoy vimos forja, ¿sí? Y por ahí para que ustedes revisen algunos ejercicios de forja que voy a montar en plataforma. Hoy los escaneo y eso va a ir forja. ¿Qué es lo que va a ir para este parcial? Forja, la vimos hoy por la extensidad del contenido, pues nos hace falta ver otro, deberíamos tener otro encuentro, pero bueno, es uno por, aquí tenemos uno por módulo. En lo posible yo voy a tratar de montarles otro video donde explique un ejercicio de forja de laminación, o si no, les voy a escanear donde están los problemas para que ustedes los revisen, y eso es lo que da forja, laminado y extrusión. Bueno, muchachos, que tengan un feliz día. Espero haberles por lo menos tratado de aclarar un poquito acerca de lo que es los procesos de deformación plástica en lo que son los procesos de manufactura. Nos vemos en una próxima oportunidad, esperando que, bueno, la clase haya sido de su neto agrado. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengan una feliz y bendecida mañana. Gracias.